buenas tardes a todos. Oscar Fernando Dame, trabajo para Fundación Nutresa como profesional en sostenibilidad. Esta mañana hablamos sobre cambio climático y empezamos a priorizar esas amenazas principales que nos afectan en nuestros sistemas de producción y empezamos a evaluar cuáles serían esos sitios principales en donde nosotros deberíamos dirigir nuestras medidas de adaptación y de mitigación, ¿no? A este punto voy a hacer una entre comillas, le voy a agradecer al profe, porque el profe me hizo la mitad de la charla. ¿Cómo les parece? Vamos a hacerles unas preguntas más bien, porque el profe contó unos temas muy importantes que nosotros tenemos que interiorizar. Y decía Carlos una cosa ahorita muy importante, y es que eso no solamente pasa aquí en el Carmen de Bolívar, que nosotros le decimos a otros, usted no sabe aquí ese tema, usted qué es lo que va a saber, ¿sí o no? No creemos en nosotros mismos, en las capacidades que tenemos, ¿no? Yo les dije que yo soy de Boyacá, ¿no? Precisamente en Boyacá pasa exactamente lo mismo. Anoche precisamente un compañero llegó y me escribió, me mandó una foto y me dijo, tengo esta papeletica de herbicida X, ¿cómo la aplico? Es que quiero arrancar a hacer mi huerta orgánica, mi huerta casera. Yo apenas me quedé pensando, y él es súper revolucionario, que mejor dicho, que la igualdad para todo el mundo, que que hay que cuidar el planeta, y ahí me sale con esa papeletica que quería arrancar hacer su huerta casera. Yo le dije, venga, para utilizar muy bien este producto tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Claro que no le voy a negar el conocimiento a él, porque de todas maneras muy mal haría, muy responsable yo no decirle cómo es la mejor manera segura de utilizar un producto de síntesis química. Pero le dije pues porque me tengo confianza con él, le dije, hermano, si yo le doy a usted unas muy buenas razones y diferentes opciones para que no utilice ese producto de síntesis química, ¿usted me la recibiría? No, claro que sí, de una. Y entonces de una nos regamos en prosa. Yo creo que el profe acá nos dijo unas cosas importantísimas de por qué uno utilizar los glifosatos precisamente para cuidado de la salud de las personas. Y así mismo me puse a desmenuzarle a él todo como un plan para que no tuviera que utilizar ese sistema. Y definitivamente sí se puede hacer. Sí se puede hacer una agricultura ecológicamente amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, estamos hablando sobre unos riesgos que se nos están materializando hoy en día, producto del cambio climático, producto de la actividad humana. El cambio climático, ¿de quién es responsabilidad? Del ser humano, y que eso nos ha llevado hoy en día a replantear la forma de producir, ¿cierto? Y que definitivamente nos da a veces como un poquito de pereza hacer las cosas que ustedes ya saben hacer, ¿cierto? Mire que la agroecología muchas veces, si nosotros nos ponemos a hablar de agroecología o agricultura orgánica, tiende a ser romántico, ¿no? Que la paz mundial, que el equilibrio de la naturaleza y todo este tema. Bueno, vamos y pongámonos manos a la obra y vamos a hacerlo. Es cuando dice uno, uy, no, ya me cogió el calor y ya no quiero hacer nada más, aplique el producto. O préndale fosforito, que es mucho más fácil, ¿sí o no? Precisamente no sabiendo el efecto tan devastador que estamos haciendo nosotros con nuestro suelo, ¿cierto? En la siguiente imagen, por favor. Entonces, mire que estamos hablando de los principales impactos ambientales, ¿no? Porque estamos acabando con nuestra naturaleza, con nuestro recurso, con el que nosotros estamos generando el dinero, ¿cierto? Que estamos llevando a la casa, ¿no? Estamos jugando con los impactos. Estos impactos ambientales nos generan un impacto económico a la hora de que estamos perdiendo la capacidad de producción de nuestra tierra. Y como lo veníamos comentando con un señor, ¿me recuerda su nombre? Estamos empezando a tener problemas en la seguridad alimentaria y nutricional de nuestras familias. Definitivamente el uso de un solo cultivo nos está nosotros limitando en el acceso de alimentos y de nutrientes de nosotros y de nuestra familia. ¿Y por qué hoy en día se ven tantos problemas que las personas están sufriendo de estrés, están sufriendo de problemas de desarrollo cognitivo, que no aprenden suficiente? Precisamente es por eso, porque nosotros estamos perdiendo esa capacidad de alimentarnos con diferentes cultivos.
Impactos sociales, definitivamente, señores, si el vecino no tiene la conciencia que tengo yo de no quemar el lote, un incendio mal cuidado, definitivamente se nos puede entrar a nuestra finca, ¿cierto? Entonces, mire que este tema de hablar de la agroecología no solamente tiene que ver con nosotros, sino con todo nuestro entorno. No tiene que ver con nosotros solamente como nuestra finca, sino con la finca del vecino, con la finca del vecino, la finca de todos ustedes. A lo último, como el mapita que les mostraba a ustedes, el Carmen de Bolívar. Miren, este número me parece muy importante. De las 250.000 especies de plantas conocidas para la humanidad, 30.000 especies son comestibles. 30.000. De esas, alrededor de 7.000 se han utilizado para alimentos. Unas 120 se cultivan hoy. Y 9 proporcionan más del 75% de la comida humana. Y Carlos nos dijo ahorita esta mañana, solo 3 proporcionan más del 50% de la comida humana. Sí, el panorama es triste. El panorama es triste porque nosotros mismos somos los encargados de malalimentarnos, de malnutrirnos. 1, 2, somos los encargados de bajar esa cantidad de toda esta oferta de alimentos que tenemos nosotros. Nos estamos limitando en la producción de unas poquitas. ¿Y eso qué nos está diciendo? ¿Qué nos dijo el profe ahorita cuando tenemos poquita variedad de alimentos o de cultivos en nuestra finca? Perdemos esa capacidad de regenerarse que tiene ella misma, ¿cierto? Entonces, esto es importante, lo que estábamos hablando. A pesar de que los seres humanos podrían comer más de 2.500 especies de plantas, la dieta de la mayoría de las personas se componen de 3 cultivos principales: trigo, arroz y maíz. Oiga, eso es muy berraco, ¿sí? Y vaya uno a mirar el poder nutritivo de no más de esos 3 tipos de cereales que estamos hablando, de esos tres tipos de alimentos, ¿sí? Entonces, estamos desaprovechando una oportunidad muy importante de nosotros de tener una gran variedad de alimentos y de generar un beneficio en el medio ambiente. Entonces el profe hace poquitico nos habló sobre agricultura regenerativa. Nosotros hoy en día hablamos pues de esa agroecología, ¿no? Carlos nos comentó sobre agricultura orgánica. De ese desprenden muchos nombres, ¿no? Agricultura orgánica, que hoy en día es la que nos permite la certificación de nuestros cultivos, ¿no? Pero esto va un poquito más allá sobre la agroecología. Y ya hoy en día hablamos que es una ciencia. Y en términos prácticos, como lo dijo el profe hace ratico, la agroecología es esa ciencia que busca explicar el funcionamiento de los agroecosistemas. Agroecosistemas, esas son 2 palabras en una. Agro, todo lo que tiene que ver con cultivos, y ecosistema, todo lo que interactúa alrededor de ellas, ¿sí? Entonces estamos hablando de insectos, estamos hablando de roedores, estamos hablando también de felinos, estamos hablando de árboles, de arbustos, de gramíneas y el ser humano. Entonces, así como nosotros tenemos la ciencia de la salud, de la medicina, que busca explicar y darle el mejor funcionamiento para curar al ser humano, tenemos la agroecología como esa ciencia que busca explicar y sanar al medio ambiente, ¿sí? Esta agroecología tiene diferentes interacciones que nos permiten funcionar con el conocimiento que tenemos nosotros ancestral. Y no podemos dejar de lado, señores, las instituciones que nos juegan a favor en la investigación. Importante que hubiéramos tenido a Calica esta mañana, importante la bienvenida y el trabajo que nos está mostrando Agrosavia al desarrollar también nuevas variedades interesantes que vienen con altos valores nutricionales para el ser humano. Interesante que tengamos las organizaciones aquí que agremien los productores, que generen esa demanda de cultivos a partir de las empresas que también necesitan de ellos mismos. Y obviamente de todos ustedes y del conocimiento del territorio para que podamos sacar adelante los proyectos. ¿Listos? Me van a corregir, una golondrina no hace verano, es que es cierto, pero es que estamos todos aquí rodeados, ¿no? Entonces, hoy en día o hace mucho tiempo hablábamos de una riqueza en el ecosistema, en el agroecosistema, donde mire dónde están las abejitas. Mire el arbolito, mire nuestros ríos en donde no teníamos una gran intervención del ser humano, ¿no? Y que nos presenta muchos servicios ecosistémicos.
frutas, alimentos, las abejitas que se encargan de polinizar, también de polinizar los cultivos, los sistemas hídricos que también se encargan de darle humedad, alimento para las plantas, para estos ciervitos, que en último también sirve para los seres humanos. Estos señores se alimentan de semillas, vuelan y empiezan a dispersar la semilla por todo lado. Bonito cómo funciona este tema, ¿no? Muy, muy bonito e interesante, ¿no? Con el tiempo, ¿qué ha pasado? Que hemos hecho una intervención, hemos modificado nuestro entorno y ya lo que hacemos es organizar los cultivos, empezar a tumbar toda esa vegetación que teníamos y así en cierto sentido pues también estamos viendo que estamos disminuyendo esa riqueza de recursos que teníamos nosotros y que esto yo no sé en dónde pasa, pero esto es una imagen de ejemplo, esto no pasa acá en Colombia. Dense en cuenta, cuando había ríos se volvieron en cañitos, aguas contaminadas, suelos perdiéndose, cultivos que ya no tenemos hoy en día, la diversidad y esa oferta de ecosistema pues totalmente perdida y degradada. Por eso es que hoy hablamos de esos principios agroecológicos que el profe nos habló 3. ¿Cómo son? ¿Me lo repiten por favor? Al unísono. Protección del suelo. Segundo, mantenimiento de la biodiversidad. Y tercero, restitución de nutrientes. Profe, yo le voy a complementar uno más que yo creo que es muy importante, ¿no? Y que el profe comentó mucho. Cuando hablamos de protección del suelo, ¿qué estamos haciendo? ¿Sobre qué estamos hablando nosotros? Proteger la capa vegetal. Y cuando protegemos la capa vegetal, el profe nos dijo que ¿qué había dentro de la capa vegetal? Microorganismos, ¿cierto? Ahí tenemos lombricitas, tenemos cucarrocitos, tenemos hormiguitas, tenemos unos más pequeñitos que se llaman los microorganismos, hongos, bacterias también, ¿cierto? Los hongos que más conocemos nosotros, ¿cuáles son? Los que atacan a los cultivos, ¿no? ¿Sí o no? ¿O conocen otros más? Los que nos comemos nosotros, ¿qué otros hongos conocemos más? Nos hacen falta los hongos que se comen otros hongos. ¿Cierto? Hablamos de los hongos benéficos. Como tal no podemos hablar de quién es bueno, quién es malo. Lo que pasa es que eso es en equilibrio, ¿sí? Ellos están en equilibrio. Y esos hongos ya llegaron mucho más antes que nosotros. Y la función de ellos es descomponer la materia orgánica y de mantener ese equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, ¿qué pasa? Entonces nosotros hablamos de las enfermedades. Entonces, cuando cuidamos ese suelo, nosotros estamos cuidando los microorganismos, estamos cuidando que no se nos mueran estos señores. Y estamos hablando del reciclaje de la materia orgánica, ¿no? Que vamos a incluir materia orgánica. Ya el profe nos había dicho una de las grandes ventajas de tener materia orgánica en el suelo. ¿Cuál era una de esas grandes ventajas de la materia orgánica? Chocolatina, el que levante la mano primera. Otra de la materia orgánica, ya lo habíamos dicho nosotros, otra característica principal de la conservación de la materia orgánica en el suelo. Provee nutrientes a la planta. Provee nutrientes a la planta. Así de fácil es ganar acá. Hay que estar muy atento. De todas maneras, ustedes ya van aquí aprendiéndose cómo es que es el tema, ¿cierto? Pero hay un tema que habíamos dicho también, que coge y captura el CO2 y lo fija en el suelo, ¿sí o no? Que es una alternativa también para mitigar el cambio climático. Falta una importantísima, que cuando usted tiene su suelo lleno de materia orgánica, él se vuelve como una esponja. Entonces, absorbe el agua, mantiene la humedad, sí señores. Entonces ya hablamos nosotros del reciclaje y del uso eficiente de los recursos energéticos. ¿Dónde está? Minimizar las pérdidas de energía como el agua, recursos, espacio y diversidad. Importantísimo el agua, ¿no? Entonces, otra de las características que tiene también de los principios agroecológicos, señores, es ahorrar energía. ¿Y cómo ahorran energía, hermano? Utilizando bien el espacio, con gran diversidad de especies vegetales que nos ayudan a reciclar la materia orgánica, y esa materia orgánica también nos ayuda a hacer eficiente el uso del agua. ¿Quedó claro? Y
Bueno, mira, aquí ya está la diversificación de especies de recursos genéticos, ya lo había dicho el profe. Ya había dicho el profe, bueno, este fue el nuevo que le incluí, minimizar las pérdidas. Proporcionar las condiciones más favorables del suelo es la salud del suelo. Listo, no nos pongamos con otra cosa y a repetir más. Y mejorar todas estas interacciones. Todas trabajan, cada una depende de la otra. Todas interactúan. Si tenemos diversidad de especies, esas diversidades de especies botan materia orgánica. Si tenemos diversidad de especies, esas especies sirven de alimento para el uno, para el otro, para todos. Y a lo último, ellas también se encargan de mantener la biodiversidad. Entonces, tenemos esos 4 principios. Hay un tema muy importante que me parece a conversar, y es que nosotros venimos de una agricultura convencional, ¿cierto? Muy irresponsable sería yo decirles que ya al día de mañana, si usted está acostumbrado a utilizar químicos, mañana ya no tiene que aplicar. No, venga, tiene que ser gradual. Vamos a empezar a ser gradual porque eso es uno de los grandes riesgos que nosotros tenemos que minimizar al uso al salir de ese vicio, porque desafortunadamente es un vicio. Entonces, mire, yo creo que antes de partir y mirar la gráfica acá, es nosotros mismos salir y convencernos de que esto es la solución. Si usted no se convence, señores, no va a convencer a nadie de este tema, ¿sí? Pero sí tenemos que nosotros empezar a pensar a cuidar nuestro suelo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Si nosotros ya tenemos un sistema degradado, ¿cómo lo vamos a empezar a recuperar? ¿De dónde saco la materia orgánica para echarle a mi finca? ¿Lo han pensado? ¿Cierto? De lo mismo que produce usted en la finca, pues es que es gratis, hermano. Es utilizar eso, no necesita usted sacar de su bolsillito, sino solamente coger los recursos que usted tiene de lado. Otra cosa, digamos que me voy a meter aquí en el ser, no le crea al vecino, porque el vecino es el primero que le va a decir a usted, hermano, ¿usted qué va a hacer esa vaina? No, hermano, es más fácil meterle el fosforito, compre, ¿cuánto necesita? ¿Le doy los 150.000 del abono? No dejarse creer del vecino, tener usted esa convicción. Eso era lo que decía mi compañero anoche. Miren, Boyacá, desafortunadamente, y vamos a hablar del quicuyo, el pasto del quicuyo se entrelaza tanto que cuando usted bote un asadón o un palazo, le devuelve y le rebota el asadón y le queda a usted temblando por dentro de los huesos. Entonces, claro, lo más fácil es usted hacer la aplicación de un herbicida, de un glifosato. Es lo más fácil, ¿sí? Pero yo le decía, pero venga, 100 metros cuadrados va a meter su huerta y usted va a envenenar el mundo por esa vaina. ¿Es en serio? Le dije, por 100 metros. Le dije, venga, ¿no será más fácil empezar a coger de a pedacitos? Empezamos a cubrir ese pastico, que ese pastico no siga viviendo, lo solarizamos, empezamos a hacer otra cosa como usted no tendrá ya en la casa, no estarán generando hojas los árboles y lo ponemos ahí encima. Usted no va a sembrar los 100 metros de una porque usted tiene fuerza para sembrar 100 metros cuadrados de una. Usted tiene la energía. ¿Usted qué es? No, yo soy abogado. No, mijo. Usted utiliza la primera media hora y ya están apoyados las manos. Y los 100 metros cuadrados no los va a hacer nunca. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer rápido? Abandona la idea de la huerta. Entonces, este tema tiene que ser gradual, tiene que ser paso a paso, pequeñas victorias y celebrar unas pequeñas victorias. Entonces, ahí es donde recobra gran importancia el análisis de suelos. ¿Para qué me sirve el análisis de suelos? Para yo conocer la fertilidad de mi suelo. Cuando yo conozco cuál es la fertilidad de mi suelo, entonces yo ya sé, entonces, ¿qué es lo que tengo que preparar? Como ya nos hablamos que la materia orgánica nos va a empezar a promover la gran cantidad de nutrientes que necesita nuestro cuerpo, tenemos que empezar a cuantificar cuánto abono orgánico tenemos que hacer. ¿Sí? Importante conocer nuestros suelos. Sí, lo dijo el profe Carlos también, estos suelos son muy ricos. Ustedes han visto, o quién ha visto que abone en el bosque. ¿O quién de ustedes saca un bulto de abono para meterle al bosque? Y dijo el profe, las ceibas, de burrazo de ceibas, ¿no? Entonces, ¿quién las fertiliza para que crezcan tan grandes, no? Entonces, por eso es que ahí es donde sale que la biología de los microorganismos, ahí es donde recobran la importancia esos microorganismos, ¿sí? Porque esos microorganismos se asocian con la raíz y son los que se encargan de romper las piedras. Ahí están todos los minerales que necesita la planta. De ahí ¿dónde estamos sacando la roca fosfórica? De la tierra. No se le inventa de otro lado, no se inventa de otro lado. Entonces sí, nosotros tenemos que empezar a ser más eficientes con el uso de los recursos. Venga, yo de pronto no voy a satanizar acá, ustedes me perdonarán, con el permiso de todos ustedes. Hombre, que le tocó, mejor dicho, se le va a morir el cultivo y necesita aplicarle urea. Venga, señores, lo mínimo que tiene que hacer es cúbrala, tápela para que esa vaina no se le evapore. ¿Sí?
pero por lo menos sí seamos más conscientes. Ahora, en agricultura orgánica y agroecológico, lo que menos necesitamos nosotros es hacer el uso de estos productos. Pero si la van a hacer en algún momento, señores, utilícela bien. Esos vienen con manuales de uso, que desafortunadamente eso fue lo que nos acabó nosotros. Échele, que para eso tengo plata. Y entonces como empezó a producir menos, entonces échele más. Pero desafortunadamente se descuidó su problema que tenía en el suelo, que era el que le ayudaba a funcionar mucho mejor. Ya hoy en día ya no podemos echar de para atrás. Tenemos que sí o sí recuperarlo. ¿Listos? Sustituir esas prácticas e insumos convencionales por prácticas alternativas sostenibles. Vea, y aquí nosotros nos podemos quedar hablando de el millón de alternativas que puede usted tener para quemar el pasto. El profe ya nos dijo unas. Ahorita les escribimos otras, ¿no? Rediseñar el agroecosistema de forma tal que funcione sobre las bases de un nuevo conjunto de procesos ecológicos. Señores, tenemos que cambiar el pensamiento. Pero definitivamente sí tenemos que empezar a escribir, venga, ¿cuál es mi norte? ¿Para dónde quiero llegar yo? Si no quiero depender de insecticidas, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sembrar planticas que atraigan otros insectos que se alimenten de estas plagas que se me llegan, ¿cierto? ¿Qué plantas son? Ah, bueno, tengo que consultar, ¿no? Yo me he dado cuenta que en esta finca hay tales y tales plantas, no se le acerca ningún insecto, eso debe ser por algo. Porque ustedes, ¿dónde creen que salen los insecticidas? ¿De dónde salen? De las plantas. Y lo que hacen es sintetizarlos. Entonces, la solución está en las plantas, siempre ha estado ahí, ¿no? Y cambio de ética y valores, señores, eso es un tema totalmente social. ¿Listos? A lo último, señores, son casos y experiencias. Esto acá es en el Dobio, el Valle del Cauca, en donde estos señores encontraron pues una finca totalmente pues en unos procesos de degradación, con áreas bastante abiertas, y lo que hicieron fue empezar a darse cuenta que uno de sus grandes problemas es que no había agua, el cambio de conciencia de mente y empezar a trabajar con esos principios agroecológicos, empezar a hablar con las comunidades, empezar a planificar. Señores, estamos aquí, nosotros tenemos que planificar entre todos. Esto no puede ser solo aislado, jamás. Olvídese que usted solo va a lograr intercambiar el municipio y empezar a trabajar comunitariamente. Si tenemos problemas erosivos en montaña, empezar a hacer barreras que nos corten la velocidad del agua, empezar a adecuar los espacios idóneos para nosotros poder empezar a generar transformaciones, el cuidado del agua, todo en su debido lugar. Importantísimo, la seguridad alimentaria, no olvidarnos nosotros que también comemos, nos alimentamos y que tenemos hijos también. Entonces, antes las abuelitas tenían su huertica, hoy en día ya se nos olvidó, no se nos olvide que también nosotros comemos, y de una forma de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria con los productos que crecen en el territorio. Mírenlo aquí como ustedes lo pueden ver, tenemos diversidad de plantas, que se replique para todos, y que el día de mañana nos digan, yo ya tengo mi huerta, qué berraquera. Mire, importante el tema del relevo generacional. Tenemos que incluir a nuestros muchachos. ¿Sí? La conciencia la tenemos nosotros. Venga, ¿cómo los enamoramos del campo? ¿Cómo les enseñamos a ellos? Porque al fin y al cabo la naturaleza va a estar ahí. ¿Y qué les vamos a dejar a ellos? ¿Cierto? Y esta es como una fotico del progreso, de acuerdo al trabajo pues muy organizado de cómo estaban estas montañas peladas, y con el trabajo pues organizado de la comunidad, cómo fue cerrándose esto, y a lo último pues recuperando todo un territorio. ¿Sí? Casi 30 años de investigación participativa y relevo generacional para la restauración agroecológica. No es fácil, ¿cierto?